Hoy vamos a hablar sobre pues derecho testamentario, sobre herencias, porque hay muchas preguntas al respecto. Hola, hoy es día de contestar preguntas. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y la verdad agradezco mucho todos sus mensajes a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram y además también de YouTube. Gracias por ese apapacho y gracias también por compartir toda la información, porque gracias a eso llegamos a muchos lugares, pero sobre todo le llegamos a las personas que necesitan esta información para resolver algún problema jurídico que tengan. Hoy vamos a hablar sobre pues derecho testamentario, sobre herencias, porque hay muchas preguntas al respecto. Dice, somos tres, uno falleció, supongo que sus hermanos, y hace 2 años que quiero que me den mi parte y no me quieren dar nada. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes hacer mucho. De entrada, si esta propiedad o lo que dejaron de herencia para los tres fue a través de un testamento o si no hay testamento, en cualquiera de los dos casos tienes que hacer un juicio, porque por lo que veo no te lo quieren dar. Entonces, si lo quieres hacer por notario, no va a ser posible porque uno de los requisitos de hacerlo a través del notario público es no exista ningún impedimento, ninguna inconformidad por parte de los que heredan. Entonces, por lo tanto, o herederos, por lo tanto, no es muy viable a través del notario público, no va a ser posible. Sin embargo, sí va a ser posible que lo hagas a través de un juicio, ya sea sucesorio intestamentario o sucesorio testamentario, según sea el caso, si hay o no hay testamento. Y ahí en ese mismo, pues vas a denunciar pues, la sucesión, vas a solicitar que se haga el procedimiento, que se inicie, y de ahí, quieran o no quieran, van a tener que darte tu parte. En estas cosas de las herencias, no hay que dejar nada, 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 nada a la buena voluntad, porque hoy te dicen una cosa y mañana cambian. La experiencia sí me lo marca, por lo tanto, tienes que iniciar tu juicio sucesorio testamentario o intestamentario en el juzgado. No va a haber de otra. Otro mensaje que tenemos aquí que dice, estoy casada y mi esposo le cedió los derechos de terreno que compramos entre los dos y me sacó de la jugada. ¿Qué puedo hacer? Pues solicitar una anulación de ese contrato, de esa cesión de derechos, porque, explico, si ustedes se casaron por lo que se llama o se llamaba en su momento bienes mancomunados, hoy que se llama sociedad conyugal, a donde todo lo que se haga durante el tiempo que dura el matrimonio es mitad y mitad, les toca el 50 y 50%, por lo tanto no se puede vender una propiedad de la cual solamente a uno de ellos, en este caso al marido, solamente le corresponde el 50% de esa propiedad. Por lo tanto, no podría vender toda la propiedad. Ese es eh, un elemento para poder hacer nulo ese contrato. Por eso, en la experiencia personal, siempre hay que llevar cada uno de los requisitos que marca el Código Civil en cada uno de los estados en razón a el cómo se tienen que celebrar los contratos y cuáles son sus requisitos, cualesquiera que este sea, contrato de compraventa, de cesión de derechos o cualquier otro, tiene requisitos muy específicos que se tienen que cumplir. En este caso, una propiedad, y si hay una esposa, bueno, pues tienen que firmar, excepto si se casaron por bienes separados. Entonces ahí la cosa cambia. Ahí es otro boleto. Pero si es por bienes mancomunados, como se hacía anteriormente, o por el régimen de sociedad conyugal, ese contrato es nulo. Y en 2 patadas lo puede solicitar en el juzgado civil. Asesórate con un abogado. Si quieres asesoría, aquí van a aparecer los números para que puedan marcarnos, llamarnos, darles asesoría vía telefónica, vía videollamada o presencial, según el caso lo requiera. ¿Vale? Vamos con otro
Otro caso, otra pregunta. Sembré 200 plantas de aguacate e hice un reservorio en el terreno de mi papá. Al fallecer mi papá, se los heredó a mis hermanos y me negaron todo. Ahora quiero recuperar mi inversión. ¿Cómo puedo hacerle? Pues puedes hacerlo de dos maneras, que es lo que en este momento me llega a la mente, según la propia experiencia. Uno, la primera pregunta es, ¿tú tienes testigos, recibos, pago, algo que diga, que indique que en efecto tú sembraste esas plantas ahí y que fueron con el consentimiento de tu papá? Porque si solamente fue de palabra y solamente el testigo era tu papá y tú, y solamente ustedes dos saben que esas plantas eran tuyas, va a ser muy difícil que pruebes que en efecto son tuyas y al dueño actual o a quien le dejaron ese predio, pues si tiene buena intención te lo va a regresar y si no, no te va a dar nada, porque legítimamente era de tu papá y ahora de la otra persona, sea tu hermano, tu primo o cualquier otra persona. Tú debes de comprobar que en efecto tú hiciste, sembraste estas plantas y bueno, pues van creciendo, entonces tú necesitas que te regresen ese dinero. Sin embargo, solo de esas maneras puedes comprobarlo. Si no puedes probarlo, va a ser muy difícil que puedas recuperar ese dinero que tú invertiste ahí. Por eso es importante que cuando ustedes hagan ese tipo de cosas, ya sea sembrar este tipo de plantas en terrenos agrícolas o cualquier mejora en alguna casa donde te prestaron, te rentaron o en algún momento tú vives ahí, que sea bajo contrato donde tú estés señalando, en este caso lo más adecuado era generar un contrato donde tú señalabas que en ese predio por tantos años se iban a dejártelo o que ya te lo dejaban, cualquiera de los dos, y si simplemente te daban chance de que tú sembraras ahí, bueno, por tantos años y que el usufructo iba a ser para ti, que tú ibas a sembrar las plantas y todo ese asunto. Y en algún momento cuando, si seguían produciendo, cuando ese contrato terminara, bueno, que te las pagaran es lo más recomendable. Si no, es muy complicado. Esto pasa mucho incluso también en el derecho familiar. Cuando me llegan casos y me preguntan, licenciado, este, a mi esposa le dieron un terreno, a mi esposo le dieron un terreno, juntamos una lanita y entonces empezamos a construir ahí. Construimos unos cuartos, construimos un departamento, construimos una casa, pero al paso del tiempo nos sacaron y ya no nos quieren regresar nuestro dinero o construyeron en el terreno del suegro o de la suegra o de los suegros y se separan, se divorcian. Y dicen, entonces, ¿cómo nos vamos a dividir ese dinero que invertimos ahí o que yo metí, que ya no voy a vivir ahí? Porque quien se queda a vivir, pues es el hijo o hija de donde lo construyeron, de donde les dieron, pero nunca les oficializaron ese terreno, simplemente se los dieron de palabra y nunca hubo un contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos, un testamento, nada, nada, nada hubo ahí. Entonces, pues es muy difícil que puedan recuperarlo porque tienen que probar y comprobar que en efecto esa propiedad era de la sociedad conyugal, primero, si es que están casados en ese régimen, y ya hablo sobre este porque es el más común, pero hoy es en el que normalmente se tiene que repartir. Entonces, si no se casaron bajo ese régimen, pues de entrada ya ahí no hay mucho que buscarle. Pero si fue así y fue en el terreno de los suegros, se divorcian y entonces cómo recupero mi inversión, pues hermano, si te quieres casar o si estás en ese asunto o hermana, si estás en ese asunto, incluso ahorita están construyendo, pues desde ahorita júntate todas las notas, júntate todos los pagos que le hagas a los albañiles o incluso haz un contrato con los albañiles para que conste que en efecto tú le metieron lana, le metieron material, le metieron varillas, le metieron mano de obra, todo lo que tengan que gastar para que después puedan probar que en efecto es suyo y posteriormente
pues puedan recuperarlo, o mitad y mitad, y no solo uno de las dos partes se quede con el beneficio de ese patrimonio, porque muchas veces pasa. Yo lo veo muchas veces. Y luego me dicen, Lick, ya me quieren sacar, ¿qué hago? Pues hay que hacer un procedimiento y hay que hacerlo de la mejor manera. Así es que ya saben que estamos aquí listos para darles cualquier asesoría en las materias en las que somos especialistas. Derecho penal, justicia para adolescentes o derecho para adolescentes o jóvenes, niños, niñas que están en conflicto con la ley, derecho familiar, derecho civil específico sobre correcciones de acta de nacimiento, todo eso, y además en estos temas que son respecto a temas sucesorios, herencias, contratos y demás. Además de el derecho agrario. Vamos a otra pregunta. Dice Lick, si ya hay una albacea, pero un hermano no quiere vender, ¿qué procede? Pues el hecho de, a ver, de entrada, si ya hay una albacea, puede ser por dos motivos. Porque en algún momento ya se hizo lectura del testamento y entonces a ellas viene designada una albacea. O porque se hizo un juicio sucesorio intestamentario, ya se empezó y van en la primera etapa, que es el de notificar a los posibles herederos, hacer la primera junta a donde ahí mismo nombran una albacea, pero eso no significa que la albacea ya puede vender o que algún hermano quiera ya venderlo y los otros no. Eso es ilegal, porque la ley marca que hasta ahí la albacea solamente es quien va a resguardar y administrar los bienes del finado, de la persona que ya, de quien eran esas propiedades, en dado caso. Lo que llamamos en el argot legal, el de cuyus. Entonces, a lo que voy es que esa es una primera etapa y hay solamente casos muy específicos en los que la albacea puede vender. Una, porque existan deudas y se tengan que vender propiedades para pagarlas. Esa. Dos, que existan pensiones alimenticias que se tengan que pagar y se tenga que rematar algún bien para seguirlas pagando. O, terminado el juicio, si el terreno, la casa, no quiere alguno de ellos conservarlo, pues tienen dos opciones. En los casos en los que el propio terreno esté muy chiquitito o en que la casa al momento de que la vayan a dividir no quede una división en la que puedan vivir cómodamente algunas de las personas y una de ellas quiera venderlas, se llama una venta necesaria. Y entonces ya se vende y la persona que necesita el dinero se le da, ya lo tratan bien, porque es una venta necesaria, se tiene que vender y no nada más se va a vender la mitad, se vende toda la propiedad, porque armónicamente no se puede dividir. Por lo tanto, ese principio se tiene que llevar a cabo. Por lo tanto, sí se puede hacer, pero solo en esos casos, no en todos y no en el momento procesal, depende mucho el momento procesal en el que estén del juicio para poder realizar la venta. Dice, buenas tardes, una pregunta, ¿y si la casa está compartida con un tío? Es que a mis hijos les tocó la casa que les dejó su papá con un tío, es decir, 50-50, pero él les cobra renta. Pues a ver, de entrada, dos supuestos. La casa supongo que era de los dos hermanos o se le heredaron a los dos hermanos. Muere el esposo y se la deja a sus hijos. Ahora el tío le quiere cobrar renta a ellos, pues ahí no se puede. No le paguen un solo peso. No pueden darle nada porque ustedes están en su propiedad, a menos de que ustedes ocupen la mitad de la que le pertenece al tío. Entonces sí tienen ustedes que pagarle una renta si es que él se la solicita. Si se las presta, bueno, es otro boleto. Pero en esa mitad que no les corresponde en este caso a los hijos, sí tendrían, y el tío tendría el derecho de solicitar renta de esa parte que le toca.
más no de la parte que era de su hermano. Eso ya no se puede, ahí sí ya es un tema ilegal. Yo les sugiero que si no han hecho juicio, pues de una vez lo hagan para que se repartan tal cual lo que es, y como les digo, si es necesario hacer la venta, háganla. Muchas veces es mejor que se venda el inmueble a que ustedes estén batallando ahí con todo este tipo de cosas. Continuamos, dice, por favor, ¿me puede explicar qué pasaría o qué va a pasar con la casa que nos dejó mi padre? Él ya falleció hace 20 años y no hemos hecho sucesión y ya aún mi madre está viva. Bueno, aquí hay dos supuestos. Supongo que por lo que me dicen, la temporalidad posiblemente se hayan casado por todavía bienes mancomunados, lo que hoy se llama sociedad conyugal. Si fue por ese régimen, pues ustedes solamente podrían solicitar el 50% que le corresponde a tu papá, más no la parte de tu mamá. Tu mamá sigue con su 50% hasta que ella una o no lo ceda o la otra, cuando ella fallezca. Entonces ustedes ya podrán en su momento hacer un juicio sucesorio eh, para que ustedes se queden con la propiedad o las propiedades, no sé qué tanto sea. Creo que es una casa lo que dice. Entonces, solamente de esa manera, porque digo, el hecho de que digan, me voy a quedar con la casa y voy a sacar a mi mamá, pues de entrada ya es violencia para tu mamá y es también un delito que se persigue, ¿eh? Y aguas con eso, porque uno de las causales para que las personas ya no puedan heredar es que exista violencia familiar contra uno de los que pueden heredarles, es decir, con papá, mamá, con los abuelitos. Si ustedes si les prueban que hubo violencia familiar, ya no son sujetos de herencia, ¿eh? Así es que hay que tener cuidado mucho con las figuras. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, en algún momento, para que quede claro, que a ustedes o a uno de ustedes, tu mamá les hagan un documento donde ella les está cediendo los derechos de su 50% que le corresponde de esa propiedad y con la cláusula que ella va a seguir teniendo el usufructo hasta que fallezca. Esto del usufructo, ¿qué significa? Significa que ella va a poder seguir usando la casa, si hay alguna renta, ella la va a poder seguir teniendo, todo lo que la casa dé, ella puede seguirlo obteniendo hasta que ya no esté. Por lo tanto, también vivir ahí. Además, que creo que sería injusto que pues a tu mamá la saquen si es parte de su trabajo y del fruto de su trabajo, ¿no? Indistintamente de que ella no haya trabajado un solo día, y quien haya prohibido todo el tiempo haya sido tu papá, eso no significa que ella no sea dueña, ¿eh? Porque incluso recuerden que la Suprema Corte de Justicia ha señalado muy claro que el trabajo que se hace en el hogar, así como la administración del mismo, el cuidado de los hijos, es igual de valioso y en el mismo nivel que de la persona que trabaja y lleva el sustento a la casa. Están parejitos ante la ley. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, muy, muy en cuenta. Entonces, viene otra pregunta, es la última que voy a contestar el día de hoy. Dice, a mí me van a dejar una casa, pero si yo muero primero, mis hijos no pueden heredar la mitad de la casa que mi mamá me dejó. De hecho, sí. Va a ser una pachanga a la hora práctica, pero sí, sí es posible. Ahí van a tener que aventarse dos juicios sucesorios. Primero, yo te sugiero que antes de que te vayas de este plano terrenal, pues hagas tu trámite correspondiente y hagas tu juicio sucesorio intestamentario o testamentario. Si me hablas de herencia, quiero pensar que hay un testamento. Si existe, pues entonces ya lo pueden hacer, si tú eres la única heredera, pues lo puedes hacer ante notario porque ahí no va a haber mayor problema, o lo puedes hacer ante juicio. En el tema del notario es de que al final terminas pagando no solamente los honorarios del notario,
sino al final también la inscripción, los impuestos y además, digo, te puede convenir porque puede ser más rápido. Si no quieres en algún momento pagar tanto, asesórate y haz un juicio testamentario y lo hacemos, se hace muy rápido. En este caso, como eres la única, no hay mayor problema, se hace rápido y sale de volada. Entonces, no te preocupes por eso. Si no lo haces, lo que van a tener que hacer tus hijos es lo siguiente. Primero, hacer un juicio sucesorio de tu abuelita, de tu mamá hacia ti, donde ellos comprueben que son tus hijos para que en ese momento se haga el juicio sucesorio de tu mamá hacia ti y después de tus hijos, de ti a tus hijos, perdón. Entonces, van a tener que aventarse ese mismo, un juicio muy largo, más largo, a que si ahorita lo hicieras tú, porque es un asunto directo. Ahora, si son tus hijos, si son dos o son más, pues después puede haber problemas para que se pongan de acuerdo respecto a la propiedad. Yo te sugiero, inicia tu procedimiento, el sucesorio testamentario o intestamentario, según sea el caso, que ya quedes como heredera y estés nombrada como heredera y te adjudiquen la casa que te dejó tu mamá como dueña, ya con escritura, que también se haga el trámite, para que en un testamento tú se lo dejes a tus hijos, o en el peor de los casos, si no quieres hacer testamento, bueno, pues haces un contrato de donación para ellos, señalándoles qué le corresponde a cada uno o a uno solo y te quitas de problemas. Sobre todo para que no les dejes problemas, porque muchas veces tema de herencias es que yo no lo hago y ya ellos se van a quedar ellos que se avienten la bronca. El problema es de que a la larga heredamos problemas y es importante que lo hagamos lo mejor posible en esta vida. Si no pueden hacer escrituras, si no pueden hacer testamentos, hagan contratos, por favor, contratos de compra-venta o contratos de cesión de derechos. Si son entre familiares, hagan de cesión de derechos, si es de padres a hijos. No se metan en temas de compra-venta porque les van a cobrar impuestos a la hora por adquirir un bien. Si es por cesión de derechos de padre a hijo en línea directa o de hermano a hermano o de esposo a esposa, pero de esposo a esposa solamente se puede hacer cesión de derechos si están casados por bienes separados. Si no están casados por bienes separados, si es por sociedad conyugal o por la otra figura se me olvidó. O por bienes mancomunados, que era la figura que se ocupaba anteriormente, según sea el año en el que ustedes se casaron. Solamente en estos casos no se puede en estas dos hacer cesión de derechos entre cónyuges, porque además puede ser una causal, puede ser una causal de anulación de esos contratos. Mejor hagan una cesión de derechos donde firme papá, firme mamá y se los dé a ustedes. Incluso que le pongan ahí la cláusula para que ellos no se sientan tampoco en algún momento como que te lo firmo y ya y ya me van a sacar. Hay muchos clientes que vienen y me dicen, licenciado, quiero dejar todo lo mejor en orden, no tengo para un testamento, ¿qué puedo hacer? Pues un contrato de cesión de derechos, se lo redactamos y ponemos dentro de las cláusulas, una de las más importantes, que el goce y disfrute de la propiedad va a seguir siendo para el donador hasta que fallezca. Es decir, él puede seguir estando en su casa con todo lo que conlleva hasta que fallezca, tendrán posesión y podrán tomar posesión del inmueble a quien se lo esté cediendo. Hay que cubrir también a nuestros ancianos, a nuestros personas de la tercera edad que muchas veces se sienten vulnerables
en este tipo de cosas. Por eso a veces ya no hacen testamentos, por eso a veces ya no hacen contratos, porque luego yo he sabido de casos también que me vienen a ver que sacan al papá, sacan a la mamá ya enfermos, ya muy grandes, y la verdad, que poca abuela tienen. Pero bueno, cuídense mucho, soy David Arellano Ortega, estoy a sus órdenes. Este es son videos que tratan de darles luz en derecho, en temas muy prácticos, sin tanto tecnicismo jurídico que luego me critican en los mensajes, a veces algunos colegas, ay, es que lo dices muy simple, muy esto, muy lo otro. Pues es que no lo hago para abogados, lo hago para personas normales que no tienen a veces ni idea de lo que es el derecho y menos de cómo resolver sus problemas. Para eso estamos nosotros. Cuando un abogado no te sabe explicar y no te sabe decir exactamente cómo son las cosas en palabras sencillas, sin tecnicismos, hermano, hermana, mejor búscale por otro lado. Porque si no puede entender lo que significan las cosas para podértelo dejar en un lenguaje sencillo, pues imagínate cómo va a poder litigar tu asunto. Complicado. Así es que cuídense mucho. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta siempre. Bye bye.